Yo no quería ir. Bueno, ¿para qué te miento? Desde que me llegó el correo con la historia, sentí algo raro, una incomodidad en el pecho, como cuando vas a entrar a una casa y sabes que hay alguien detrás de la puerta. Pero pues, en este trabajo uno aprende a callarse esas corazonadas. O las ignoras, o mejor, dedícate a otra cosa. Mi compañero Oscar fue el que insistió. Es una nota de oro, me dijo. Una casa donde hubo un homicidio satánico, en un pueblo casi vacío, y nadie ha vuelto a entrar desde entonces. Tenemos que ir. Yo nomás asentí, aunque ya me había leído bien el expediente. Un tal Esteban Muñoz había matado a su esposa y a sus 2 hijas en esa casa hace como 15 años. Lo raro es que cuando lo arrestaron, él no negaba nada. Solo decía que lo hizo porque lo habían obligado. Nadie entendía bien qué pedo con eso. Llegamos a Naica un viernes como a las 6 de la tarde. El sol ya estaba bajando y el pueblo estaba medio muerto. Las casas se veían polvosas, la mayoría vacías. Algunos viejitos sentados en la banqueta nos veían raro, como si supieran a dónde íbamos. Uno hasta nos gritó: «Ahí no entren, muchachos. Esa casa se traga a la gente». Oscar se rió. Yo no. La casa estaba al final de una calle empedrada, casi pegada al cerro. De lejos ya se sentía, no sé cómo explicarlo, como si el aire estuviera más pesado ahí. Oscar sacó su cámara y empezó a grabar desde la reja oxidada. Son las 7 de la tarde. Estamos en Naica, Chihuahua, frente a la casa de Esteban Muñoz, donde hace 15 años ocurrió uno de los asesinatos más escalofriantes del norte del país. Yo solo lo seguía, grabadora en mano, intentando concentrarme. Entramos. La puerta chirrió horrible. Olía a humedad, a tierra, pero también a otra cosa, a podrido, como si algo se hubiera quedado atrapado adentro. No había muebles, solo algunas sillas rotas, una mesa con una pata menos y un espejo grandote lleno de polvo. Oscar prendió su linterna y dijo: «Vamos a grabar todo, aunque no pase nada. Tal vez encontramos algo útil para el reportaje». Yo le respondí que sí, pero ya me temblaban las manos. Subimos al segundo piso. Ahí fue donde encontraron los cuerpos, según el informe. En la recámara de las niñas, había manchas en la pared como de humedad, pero en forma de manos. Manos pequeñas, como de niñas. No dije nada. Entonces, pasó lo primero. Desde la planta baja, escuchamos un golpe, como si alguien hubiera cerrado la puerta de entrada. Nos asomamos por las escaleras y la puerta estaba cerrada. Pero nosotros la habíamos dejado abierta. Oscar se puso nervioso, pero seguía grabando. Bajamos rápido, pensando que tal vez alguien más se había metido. Revisamos todo. Nada. Ahí fue cuando se empezó a sentir el frío. No era un frío normal, no de aire acondicionado ni de noche de invierno. Era algo que se metía en los huesos, que venía de adentro de la casa. Las luces del equipo empezaron a fallar. Mi grabadora se apagó sola. Oscar le golpeaba a su cámara, pero ya no prendía. Solo nos quedaba su celular y empezó a grabar con él. ¿Estás viendo eso?, me dijo. Volteé al espejo del comedor. Había alguien parado detrás de nosotros, pero no estábamos más que nosotros dos. Me giré en chinga. Nada. Volví a ver el espejo. La figura seguía ahí. Una silueta oscura, alta, sin cara. Solo una especie de sombra con los brazos estirados, como si quisiera alcanzarnos. Oscar se echó hacia atrás y cayó al suelo. Yo lo jalé del brazo y le grité que teníamos que salir de ahí, pero la puerta ya no abría, como si algo la estuviera empujando desde afuera. Y fue ahí que escuchamos la voz, bajita, rasposa, pero clara. No debieron venir. Salía desde todos lados y desde ninguno. Oscar empezó a gritar. Yo intentaba patear la puerta, golpearla con el hombro. Sentía que algo me observaba desde la escalera, pero no quería voltear. Lo supe.
No lo vi, pero lo supe. Algo estaba bajando lentamente. Fue entonces que, sin explicación, la puerta se abrió sola. Salimos corriendo, ni volteamos. Dejamos ahí el equipo, las luces, la cámara, todo. Solo nos llevamos el celular. Oscar no volvió a hablar del tema. A los pocos días, renunció. Me dijo que no quería saber más del periodismo, que ya no iba a grabar nunca más nada. Yo lo entiendo. A mí me costó meses dormir bien. A veces, cuando me despierto a medianoche, juro que escucho esa voz otra vez, bajita, raspando el aire. El video se dañó. Solo quedó una parte, justo antes de que todo pasara. Pero lo raro es que, en el último segundo, antes de que se apague la imagen, se ve claramente el espejo. Y ahí está la figura, alta, negra, sin rostro, de pie detrás de nosotros. Nadie nos creyó, y tal vez eso sea lo mejor, porque lo que habita en esa casa no quiere que lo encuentren. Nunca fui de los que se tragan cualquier cosa. Soy periodista, de los tercos, de los que les gusta ir a rascar donde otros no se atreven. Y justo por eso terminé una noche en la Sierra de Picachos, allá por el rumbo de Higueras, en la zona rural de Monterrey. Un lugar al que mucha gente le saca la vuelta cuando cae el sol. Todo empezó por un chisme viejo que me llegó al oído en una cantina del centro. Un señor, ya grande, de esos que se ven curtidos por el sol y el trabajo, me dijo entre tequila y cerveza que allá por el ejido, la Cieneguilla, la gente ya no salía de noche. Que desde hacía semanas se veían luces en el cielo que se movían como si buscaran algo. Los perros no ladran, se esconden, y los animales amanecen todos revueltos, como si los hubieran espantado con algo que no entienden, me dijo. No sé por qué, pero esa plática me quedó dando vueltas. Así que una semana después agarré mi coche, una cámara vieja que todavía sirve, una linterna, y me lancé para allá sin avisarle a nadie. Ni a mi editor ni a mi familia. Me iba a quedar solo unas horas, grabar algo, tomar notas y regresar antes del amanecer. Ese era el plan. Llegué poco después de las 11 de la noche. El camino de terracería estaba horrible, lleno de hoyos, y el cielo estaba completamente despejado. No había ni una nube, pero tampoco se escuchaba nada, ni grillos, ni pájaros, ni el viento, solo el rechinar de mi coche y mis propios pensamientos. Me estacioné en una lomita desde donde se podía ver buena parte del valle. Apagué el motor y las luces. Me bajé con cuidado, encendí la linterna y caminé unos metros hacia un claro. El aire olía a tierra, seco, como si algo hubiera pasado ahí hace poco. Y entonces las vi. Eran 3 luces, no estrellas, luces grandes, como faros flotando en el cielo. Se movían despacio, pero no en línea recta. Subían, bajaban, daban vueltas en círculo. Y lo más extraño era que no hacían ni un solo ruido. Me quedé ahí parado, viendo como tonto, con la boca abierta, hasta que una de esas luces se detuvo. Se quedó justo encima de mí. En ese momento, sentí algo en la cabeza, como si una presión me apretara desde dentro, una punzada justo en medio del cráneo. Me llevé la mano a la frente y, sin más, me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Solo sé que desperté tirado en el suelo, con la espalda llena de tierra y piedritas clavadas en la piel. El cielo seguía despejado, pero ya no había luces. Lo único que quedaba era un zumbido suave en mis oídos, como cuando te metes al agua y todo suena lejano. Mi cabeza dolía horrible. Era como si me hubieran golpeado con algo pesado. Me costó trabajo ponerme de pie. Mis piernas no me respondían bien y todo el cuerpo me temblaba. Llegué al coche como pude. La linterna seguía tirada a unos metros, apagada. La cámara, desaparecida.
Ahí sí me entró el verdadero miedo. No por la cámara en sí, sino por la idea de que alguien más, o algo más, la hubiera tomado. Arranqué y salí como alma que lleva el diablo. No me detuve hasta que vi luces de civilización otra vez, ya por el rumbo de Pesquería. Estuve con dolor de cabeza varios días. Fui al doctor, me hicieron estudios, nada raro, pero yo sé que algo pasó allá arriba. Desde esa noche me cuesta dormir. No porque tenga pesadillas, sino porque siento que algo me observa, como si no hubiera sido yo el que encontró esas luces, sino que ellas me encontraron a mí. No me crean si no quieren. Nadie me ha creído desde entonces. Hasta en la redacción se burlan de mí. Me dicen el ovniloco, pero yo sé lo que vi y sé que hay algo allá afuera, algo que no quiere que sepamos que existe. Y si algún día te da por ir a buscar esas luces, no lo hagas solo. Me llamo Marcelo y trabajaba como reportero nocturno en una emisora local de la Ciudad de México. El programa se llamaba Voces de lo Oculto. Pura cosa rara, casas embrujadas, testimonios de brujería, avistamientos de sombras, psicofonías. Ya sabes, lo que algunos llaman entretenimiento y otros simple morbo. Aquella noche fue diferente. No porque pasara algo espectacular al aire, sino por lo que llegó al buzón del programa. A eso de las 11 de la noche recibí un correo sin remitente. Solo decía, para Marcelo. El archivo adjunto era un audio en formato viejo, como de esos que usaban en las primeras grabadoras digitales. Lo escuché con los audífonos puestos mientras esperaba entrar al aire. Puro ruido blanco, un zumbido molesto, como cuando se te descompone la tele. Pero en medio del estático, escuché mi nombre, Marcelo. No fue un susurro, no fue voz de humano. Era algo roto, como si las cuerdas vocales estuvieran hechas de alambre oxidado. Pregunté a los demás si alguien había manipulado el equipo o si estaban jugando alguna broma. Nadie sabía nada. Eran apenas 3 personas más en la estación, el operador, el velador y una chica de recepción. Todos se veían más cansados que interesados. Nadie quería escuchar el archivo. Terminé mi turno como siempre, aunque ya no me sentía tranquilo. A las 3:17 lo recuerdo bien porque el reloj digital parpadeó justo antes de que pasara todo. Me quedé solo en el estudio. Me puse a revisar el audio otra vez, ahora con un software que usábamos para editar, y entonces, sin que tocara nada, todos los equipos se encendieron solos. Los monitores, las luces del estudio, las pantallas que normalmente solo mostraban estática, ahora proyectaban mi imagen. Yo, ahí sentado, viéndome en tiempo real. Pero había un detalle. Yo no estaba frente a ninguna cámara. Me congelé. La silla vacía frente a mí aparecía ocupada por mí. Mis mismos gestos, la misma ropa, pero no era un espejo. Era como si alguien más me estuviera grabando desde otro lugar, en otro tiempo. El audio empezó a reproducirse otra vez, sin que yo le diera play, y esa voz volvió. Estás hablando desde el lugar donde fuiste enterrado. Me levanté de golpe, tirando los audífonos. Toqué mi cuello, mi pecho. Estaba temblando. Algo no encajaba. Esa voz sabía algo que ni yo mismo entendía. Empecé a sentirme raro, como si ya no estuviera realmente ahí. Salí corriendo del estudio. Dejé todo encendido. Ni siquiera apagué la computadora. Me fui directo a casa sin decirle nada a nadie. Dormí con las luces prendidas esa noche y las que le siguieron. El estudio cerró un mes después. Dijeron que por recorte de personal. Mentira. El velador desapareció una madrugada. El operador se internó por trastornos de ansiedad. Nadie quiso investigar más. Solo dijeron que la estación se iba a digitalizar y mover a otro edificio.
Jamás supe si guardaron los equipos o si quemaron todo. Desde entonces, cada vez que enciendo una grabadora, cualquiera, incluso la del celular, esa misma voz se mete en el audio. A veces dice cosas sin sentido, otras veces solo se ríe, pero hay noches donde repite esa maldita frase. Estás hablando desde el lugar donde fuiste enterrado. He pensado muchas veces si lo que escucho es real o si ya no estoy vivo, si aquel momento en el estudio no fue una advertencia, sino una revelación. A veces me sueño atrapado entre cables, entre las paredes acústicas de aquella cabina, como si todavía siguiera hablando por ese micrófono, aunque nadie me escuche. Por eso ya no trabajo en radio, pero lo peor es que no he dejado de escucharme. Me llamo Andrea, soy periodista. Todo empezó con un caso viejo que encontré por accidente en un archivo mal etiquetado, 1982, Guadalajara. 5 estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecieron en los túneles coloniales del centro histórico. El caso se cerró sin explicación. Ni los familiares quisieron hablar, nadie, ni una palabra, solo miradas incómodas, excusas, evasivas, y ese tipo de silencio, ese que no viene de la tristeza, sino del miedo. Después de semanas de topes con paredes burocráticas, un archivista me pasó un sobre sin decir palabra. Solo lo dejó caer sobre mi escritorio y se fue. Adentro había fotos borrosas, un mapa a mano y una cinta de casete con una etiqueta que decía Grabación 3. No existía la 1 ni la 2, solo esa. Esa noche me quedé sola en la redacción. Conecté una grabadora vieja y puse la cinta. Lo primero que se oyó fue una respiración agitada, como si alguien estuviera corriendo o escondiéndose. Luego, voces entrecortadas, mucho eco, como si estuvieran en un túnel largo. Después vino un grito, «¡No son humanos!». Y acto seguido, un sonido que aún me despierta por las noches. Algo arrastrándose sobre piedra, algo pesado y cerca. La mayoría de la gente hubiera parado ahí, yo no. Fui al lugar del mapa, cerca del templo de San Francisco, donde antes pasaba el río San Juan de Dios. Justo detrás de una reja oxidada entre callejón y callejón, seguía el acceso, tapado con láminas, pero no sellado. Me metí sin avisar a nadie, con una linterna en la mano y un par de baterías extras. Eran como las 9 de la noche. No me pareció raro que el aire oliera a humedad podrida y metal viejo. Caminé por unos 20 minutos. Al principio solo se oía el goteo, mi respiración y el eco de mis pasos. Luego, silencio. Un silencio que te presiona el pecho. La linterna empezó a parpadear. Pensé que era la batería. La cambié. Nada. Se apagó. Me quedé a oscuras, en un túnel del siglo XVIII, con una grabación en la cabeza y la certeza de que algo estaba allí. Escuché los pasos, lentos, pesados, como si fueran varios. No caminaban, arrastraban. Sentí que me observaban desde la oscuridad y luego lo escuché. Exactamente el mismo sonido que en la cinta. Respiración agitada, un jadeo animal grave, húmedo y después un gruñido, no humano. Corrí sin dirección, tropecé. Me raspé la mano contra la piedra. Había algo detrás de mí, no sé qué tan cerca, pero lo suficiente para que yo sintiera el suelo vibrar con sus movimientos. Grité, pero mi voz se perdía en el eco. No sé cómo salí. No recuerdo el trayecto exacto. Solo sé que terminé vomitando afuera del túnel, con la linterna hecha trizas y sangre en el pantalón. Me encerré 3 días sin hablar con nadie, pero no fue el fin. Porque desde entonces, cada investigación que hago, sin importar si es en otro estado, en otra ciudad o sobre otro tema, alguien deja una copia de esa cinta donde trabajo, a veces en un sobre,
otras en mi mochila o dentro del buzón de mi casa. La misma grabación, las mismas voces, el mismo grito. ¡No son humanos! Intenté desecharla, romperla, quemarla. Siempre regresa. Conozco ese sonido de memoria. A veces lo escucho incluso sin la cinta. Y desde aquella noche ya no investigo cosas comunes. Me llamo Rafael y soy periodista, pero no uno de esos que cubren política o farándula. Lo mío es lo raro, lo que no tiene explicación. Llevo un blog donde publico historias de gente que ha visto cosas que no deberían existir. Sombras con forma humana, luces en el monte, voces que se escuchan desde pozos secos. Ya sabes, lo que nadie quiere creer, pero muchos han vivido. Hace unas semanas me llegaron varios correos de vecinos de San Bernabé, en Monterrey. Todos decían lo mismo, que por las noches se veían luces que flotaban sobre el cerro. No era la primera vez que escuchaba de eso, pero esta vez alguien mandó un video donde se veía claramente un destello blanco moviéndose entre los postes de luz. Así que una noche me armé con mi cámara, mi dron, una lámpara potente y subí solo. Los ayudantes nomás estorbaban. Esta vez quería hacerlo todo yo. Puse a grabar. Volé el dron como por 30 minutos. Las primeras tomas no tenían nada raro, solo luces lejanas, alguna moto bajando, perros ladrando, pero luego pasó algo. Era como una figura, flotando entre dos postes, alta, con los brazos abiertos, sin cara, pero con algo que me hacía sentir observado. El dron se quedó sin señal justo cuando me le estaba acercando. Cayó en seco, ni siquiera avisó de batería baja. Bajé rápido a recogerlo y cuando llegué al punto donde se había caído, lo encontré intacto, pero frío, como si lo hubiera dejado toda la noche ahí. Volví a casa con el estómago revuelto. No sabía si era por lo que vi, por el esfuerzo físico o por otra cosa que no me animaba a pensar. En cuanto llegué, descargué los archivos. La imagen estaba estable hasta que aparecí yo en cuadro. Pero el problema fue que, en ese momento, yo estaba detrás de la cámara, y en el video también estaba frente a ella. Parado, inmóvil, como si fuera yo, pero sin expresión, la cara borrosa, distorsionada, como si la cámara no pudiera enfocarla bien. Pensé que era un error, algún reflejo raro, un bug del lente, pero no, ahí estaba yo, mirándome directo a la cámara. Quise volver a reproducir el archivo, pero se eliminó solo. Literal, se fue. No lo borré, solo desapareció. Ni siquiera pasó por la papelera. Desde esa noche me dan unas migrañas espantosas. Todos los días, justo antes de que se ponga el sol, empiezo a sentir una presión en la frente, como si algo me apretara desde adentro. También he tenido sueños raros. Más bien pesadillas. Siempre es el mismo. Estoy parado frente a un campo enorme, oscuro, y en el cielo hay puros ojos, ojos completamente negros que me observan, y yo no puedo moverme. Una madrugada, como a las 2, mi mamá me llamó por teléfono. Estaba alterada, llorando. Me dijo que un hombre había tocado a su puerta. Lo vio por la mirilla. Dijo que era yo. Era igualito a ti, me gritó, pero no eras tú. Estaba pálido, como muerto, y me preguntó por el periodista que lo había grabado. Me fui volando a su casa. Revisamos la cámara del timbre, pero el archivo también estaba dañado, como si el sistema se hubiera reiniciado solo justo a esa hora. Dejé de grabar por un tiempo y borré todos los correos relacionados. Pero hay una cosa que me sigue molestando. Hace unos días, limpiando mi escritorio, encontré una nota escrita en un pedazo de cartón. No estaba ahí antes. La letra se parecía a la mía, pero no era la misma. Decía: «Ya no me grabes».